Ya vamos a empezar la clase. Listo. Ya, hoy tenemos la clase de razonamiento verbal. El tema de hoy día es compatibilidad e incompatibilidad. Eso no se mueve. Allá. Bienvenidos a la clase, alumnos. Esto no dejo ver. Ya bien. Ya. La pregunta por incompatibilidad, ¿cómo es? ¿Qué requisitos nos piden? Bueno, una pregunta por incompatibilidad, la lógica explora la coherencia textual. Coherencia quiere decir que tenga sentido, sobre la base de determinar un enunciado incompatible con el contenido del texto. La incompatibilidad se define, esta es la definición, como la negación de un contenido del texto. Generalmente las personas, los estudiantes piensan que cuando encuentran una oración que no está en el texto, piensan que es la incompatible, pero no es así. La incompatible viene a ser aquella que contradice una idea del texto. Esa es la situación. Entonces, a ver, que contradice una idea del texto. Por eso dice acá contenido del texto. ¿Ya? Y además dice que admite grados. Admite grados. ¿Por qué admite grados? Porque hay incompatibilidad con la idea principal y también hay una contradicción con las ideas secundarias. Con cualquiera de ellas, en verdad. La intención es que contradiga algo del texto, ¿no? Si tú ves una oración que no está en el texto, pero que no tiene una contradicción con el texto, no es el incompatible. Hay que recordar eso. Después, a ver, no sé, creo que acá hay una pregunta. Ah, ya están saludando. Bien, un enunciado es incompatible cuando es incoherente, cuando es inconsistente, o sea, no tiene base, no tiene fundamento. Y también, mira esta palabrita mágica que tienes que acordarte, ¿eh? No se condice, cuando no se condice. A veces, cuando dice se condice o no se condice, el estudiante a veces dice, no, ¿qué cosa quiere decir eso? Bueno, negar el condicionamiento indica que es incompatible. No se condice quiere decir no es compatible. Si dijera se condice, estaría diciendo si es compatible. Bien, si es compatible con el texto. Si constituye una negación, ya sea directa o indirecta, de cualquier parte, ¿no?, del texto, o también incluso de una consecuencia que se infiera, téngase en cuenta que un enunciado no, ojo, esta es la parte más importante también, ¿ya? Estamos recalcando la idea siempre, ¿ya? Ténganse en cuenta que un enunciado no es incompatible con el texto por el solo hecho de no aparecer en él, o sea, en el texto. Eso es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Que a veces cuando encontramos una oración que no está en el texto, pensamos que es el incompatible, aunque no haya hecho o realizado una contradicción con el texto. Tengan mucho cuidado en esa parte. Esa oración que no está en el texto, pero está en las alternativas, simplemente es una oración diferente, nada más. El grado fuerte de incompatibilidad es la negación de la idea central. Cuando nosotros negamos a la idea central, entonces sería pues el grado mayor de pregunta. Pero en verdad no es importante eso, ¿no? Si es un grado mayor o menor, la idea es que sea incompatible, ¿no? Que contradiga nada más, ¿no?
el resto es puro verso, puro verso. Bien, de todo lo anterior podemos establecer que se determina la incompatibilidad de dos maneras. Acá dice la A, caso A. Este es el caso primero o caso A. Se niega un enunciado que se incluye en el texto. Al decir que figura en el texto, quiere decir que está escrito en el texto. Por ejemplo, si en el texto se dice esto, mira, se dice esto. Si en el texto se dice, en el Perú, el Contralor General de la República, entiéndase por controlador, el Contralor General de la República es nombrado y removido por el Parlamento. Bueno, primero hay que aclarar que en el Perú existen tres, no digamos poderes, sino tres órganos de gobierno. El primer órgano, bueno, no digamos el primero, porque los tres tienen el mismo rango, ¿no? El órgano de gobierno que se encarga, pues, ¿no?, de ejecutar las obras, se llama órgano ejecutivo y está compuesto por el presidente y su gabinete, o sea, sus ministros, ¿de acuerdo? Ya, eso vendría a ser el órgano ejecutivo. Y el órgano legislativo está constituido por el presidente del Congreso y los parlamentarios. Ese es el segundo, no digamos por orden, pero es un órgano más, ¿no? El órgano legislativo. Y el tercero sería, pues, el Poder Judicial, ¿no? Le llaman Poder Judicial, pero es el órgano judicial. Estamos hablando, pues, ¿no?, del todo lo que tenga que ver con la ley, ¿no? La ley, la ejecución de la ley, la pena, el castigo, la prisión, etcétera. Penal, civil, administrativo, etcétera, etcétera. Son tres grandes agrupaciones. Ahora, ¿por qué estoy haciendo la demarcación de estos tres órganos? Porque también hay que agregar que un órgano no puede ordenar o mandar a otro de los tres. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no le puede mandar al Parlamento, el Parlamento no le puede mandar al Ejecutivo, tampoco al Poder Judicial. No le debe mandar, ¿no? Eso está dentro de la Constitución que tú no has leído. Profe, no nos haga sentir mal. No, al contrario, si te digo que no has leído, te estoy avisando para que lo leas. No lo tomes siempre como la víctima, ¿no? La víctima. Bien, si yo te dijera, pues, ¿no? Oye, tú eres un incapaz de leer la Constitución, allí sí, pues, ¿no? Ya te estoy bajando la moral. Pero yo solamente te he avisado, te he advertido que no has leído la Constitución. A pesar que ya se viene ese debate por la Constitución y además también podríamos decir que en el examen de admisión vienen preguntas de la Constitución. Todos los años, todos los años. Bien, entonces, lo que hace uno de los órganos, o poderes también, creo que la mayoría dice poder, pero no debe llamarse así, ¿no? Es incorrecto, ¿no? Pero bueno, la gente acepta lo que le dice. Entonces, si el Parlamento, que es el órgano judicial, ¿no? No, el órgano legislativo que estoy hablando, el órgano legislativo, ¿ya? Dice que ha nombrado al Contralor, pues ¿quién lo debe hacer renunciar o destituir? No va a ser pues los otros dos órganos, tiene que ser el mismo órgano legislativo o parlamento. El quien lo pone, lo saca, en otras palabras, así de directo. El que lo pone, lo saca. ¿Cómo un órgano lo va a poner y el otro órgano lo va a sacar? Destituir es el término más adecuado. O sea, por esa razón acá dice, mira, ahí está la contradicción, ¿eh? Ahí está lo incompatible. Dice, Contralor General de la República es nombrado y removido por el Parlamento.
Mira, lo nombra o lo puede destituir. ¿Ya? Listo. Ahora, sería incompatible afirmar lo siguiente. El Contralor General de la República le debe su puesto al Ejecutivo. No, pues, ¿cómo le va a deber el puesto al Ejecutivo si ese es otro órgano del Estado? No es el Parlamento. Entonces, el Parlamento sí es el quien lo ha nombrado y lo puede remover. Entonces, ahí habría una contradicción, ¿no? Afirmar, pues, que el Contralor le debe el puesto al Ejecutivo sería una contradicción, ¿sí o no? Ahí está. Cuando una oración o una idea de la comprensión del texto se contradice, ¿no? Es una contradicción decir, pues, que que el Contralor General de la República le deba el puesto al Ejecutivo. Ahí está. Bien, continuamos. Acá sería el caso B. Ya hicimos el caso A del caso B. Mira que lo estoy diciendo de manera lenta, con varias explicaciones, repitiendo. O sea que terminada la clase, ya usted tiene que ser un campeón, ¿no? Ustedes tienen que ser campeones, ¿no? En el tema de incompatibilidad, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver. Se niega un enunciado, pero ¿qué se infiere del texto? O sea que en el texto no está escrito, pero se puede concluir o deducir. ¿Cómo es esto? Acá está un ejemplo. Mira, por ejemplo. Si en un texto sostiene que la postura epistemológica de Karl Popper se caracteriza como un realista crítico, resultaría incompatible afirmar que para Popper el conocimiento de lo que nos rodea se corresponde con la teoría del reflejo. ¿Por qué? Porque resulta que el realismo crítico, mira, ahí está, lo voy a encerrar mejor, ¿ya? Para que lo veas, lo tomes más en cuenta, ¿ya? Mira, el realismo crítico, ¿ya? Plantea lo contrario de la teoría del reflejo. O sea, son teorías contrarias. Si empezamos diciendo que Karl Popper, ¿no? Este científico Karl Popper eh, tiene como característica al realismo crítico, obviamente jamás su conocimiento va a corresponder a la teoría del reflejo, porque es lo contrario, ¿sí o no? Ya, a ver, te la doy un poquito más deglutida, más masticada. Mira, ve. Si tú eres hincha de la Alianza, yo no te puedo decir, pues, que tú aplaudes a la U, ¿sí o no? Algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque son equipos adversarios en el fútbol, ¿sí o no? Claro, lógicamente. O también te podría decir al revés. Un aficionado o hincha de la camiseta crema está defendiendo al equipo íntimo de la victoria, ¿ah? O sea, la alianza, pues, ¿no? También sería una contradicción, pues, ¿no? Si son posiciones contrarias en el fútbol, ¿sí o no? Bien. Entonces, el realismo crítico expresa una idea contraria a la teoría del reflejo, pero en el texto me habla solamente que Karl Popper tiene como característica por su realismo crítico. Eso dice en el texto. Y yo no podría decir entonces que Popper, ¿no? El conocimiento de lo que nos rodea corresponde a la teoría del reflejo. Estaría diciendo la posición contraria, ¿sí o no? Entonces, pero en el texto no habla nada de teoría del reflejo, obviamente, ¿no? Cuando yo digo realismo crítico, para nada nombra la teoría del reflejo. Pero ¿por qué lo traigo digamos, a relación? Porque en la alternativa hay una que me dice que Popper está en favor de la teoría del reflejo. Aunque no esté escrito, obviamente yo debo decir, ah, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque en el texto me ha dicho que él es realista crítico. No lo podría relacionar con la teoría del reflejo. Entonces, porque para tal caso habría una contradicción. Y esa contradicción casualmente es la incompatibilidad. En este caso ha sido inferida. ¿Por qué inferido? Porque no ha estado escrito en el texto, pero de acuerdo al texto lo podemos
responder. Eso es una inferencia, ¿ya? Bien. Vamos. Ahora, ¿cómo te pueden preguntar en un examen? Mira las formas que toman las preguntas de incompatibilidad, ¿ya? Por ejemplo, te preguntan, ¿es incompatible con el texto? Ya está ahí, excelente, porque ahí está la palabra incompatible, pues, ¿no? Pero también, de repente, no te preguntan así, sino te preguntan así, mira, ve, es incongruente con el texto. Decirte es incongruente también te está preguntando lo mismo, es incompatible. Ah, también hay otro sinónimo, es discordante con el texto. O también dice resulta falso sostener. O también podría decir se disocia del texto. O también aquí está, esto es lo que yo quiero que tú te acuerdes, ¿ya? De esta palabrita, ¿ya? Esto yo quiero que tú te acuerdes. Dice, no se condice con el texto. Quiere decir, no es compatible con el texto. Con decir es compatible, ¿ya? Y no se condice sería incompatible, obviamente, ¿no? Repeats, alumno, repeats. Yo dije, con decir es compatible. No se condice quiere decir que es incompatible. Ya, recuerda que la palabra condecir es compatible y cuando pongo aquí el adverbio negativo no, entonces estoy diciendo no es compatible, ¿sí? Bien, la otra forma de preguntar por la incompatibilidad es incoherente, y esa es otra forma de preguntar, o es divergente, ¿no? Con el texto, o resulta erróneo afirmar, que viene a ser lo mismo que esto. Mira, voy a poner aquí una culebrita, una flechita culebrita. Es lo mismo que esto. Resulta falso sostener, resulta erróneo afirmar, es lo mismo. Bien, esa es la forma como te pueden preguntar. O sea, no necesariamente en todas las preguntas que te hagan sobre el tema de incompatibilidad te van a utilizar la palabra incompatible. No, pueden cambiarla, ¿no? Y aquí estamos viendo varios ejemplos. Incongruente, discordante, disociativo, no condicente, divergente, etcétera, 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 etcétera. Bien, si voy muy rápido me avisan, ¿ah? Porque yo la verdad a veces cuando no tomo mi litio me voy, pero como si estuviera con la moto. Bien, ahora vamos a ir a unas lecturitas, ¿ya? A unas lecturitas. En esta lectura dice, desde hace décadas los arqueólogos han estudiado minuciosamente las espectaculares imágenes de caballos en estampidas y bisontes embistiendo que los artistas de la Edad Hielo plasmaron hace más de 10.000 años en las paredes de cuevas europeas. O sea, de repente yo no estoy viendo a bisontes y caballos embistiendo, o sea, corriendo, por decir, ¿no? No lo estoy viendo correr al mismo caballo, al mismo bisonte. Pero ¿sabes dónde lo he visto? Acá, en las paredes de las cuevas europeas. ¿Dónde queda España? En Europa. ¿Dónde quedan las cuevas de Altamira? En España. O sea, si me hablan de cuevas europeas, Altamira sería una de las cuevas. Mira, cuán importante es tener una cultura anticipada, o sea, ya tener cultura al leer este texto, ¿no? Porque gracias a que tengo el concepto de que Altamira es una cueva y que queda en España y que en esas cuevas hay dibujos de bisontes siendo cazados, ¿no? Por un grupo de seres humanos, ¿no? Gracias a ese conocimiento que ya yo lo traigo a esta clase, es que yo te puedo explicar que en qué casos hay paredes donde hay, de cuevas, donde hay dibujos, tanto de bisontes como de caballos, ¿no? Bueno, y es más, ¿no? Te voy a ilustrar un poquito más sobre esto. Mira, ve. Resulta que este era el pensamiento que tenían esas personas de esa época que dibujaban a un grupo de seres humanos atrapando bisontes, capturados ya. ¿Por qué? Porque ellos decían, si eso lo ponemos en un dibujo, eso va a ocurrir, o sea, sí se va a realizar. Mira, mira, esa idea que tenían ellos. ¿Ah? Y esa idea está regresando en esta época. En esta época ya se habla que lo que tú lo piensas, lo puedes crear, ¿no? Es interesante esa idea, ¿no? Bien. Y otra cosa más. Estaban inaugurando en la China un parque
de Walt Disney. Un parque de Walt Disney. No sé si ustedes habrán escuchado de Walt Disney, ¿no? O Disneylandia, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hay un gran parque llamado Disneylandia, donde se recrea algunos personajes del señor Walt Disney, del señor Walt Disney. Él había hecho pues bastante caricaturas, ¿no? Cuentos de personas o de animales personificados, ¿no? Como si fueran seres humanos. Mickey Mouse, ¿no? Su esposa Minnie, Tribilí. Ya, todos ellos están como muñecos en este lugar, ¿no? En este parque. Pero estamos hablando de Estados Unidos. Pero después también en otros lugares del mundo también se han hecho estos parques. Incluso, como les acabo de decir, llegaron a la China ya. Y cuando inauguraron, bueno, Walt Disney, Walter, ya había fallecido. Entonces, solamente estaban los familiares de él. En especial estaban los nietos, ¿ya? Y uno de los nietos, pues, fue entrevistado en esta inauguración, ¿m? Como decimos vulgarmente, ¿no? Para que veas, ¿no? Escucha, escucha. Y le preguntaron, ¿no te parece que es penoso o triste el que tu abuelo no haya visto no haya visto esta inauguración? ¿Y sabe lo que le respondió el nieto? Le dijo, no, mi abuelo casualmente, por haber visto esto, es que ahora existe acá en este lugar. Porque para crear esto, primero alguien tuvo que pensarlo, dijo. ¿Y quién más lo ha pensado? No he sido yo, no ha sido mis familiares, sino ha sido mi abuelo. ¿Te das cuenta? O sea, mira ese mensaje, ¿ah? Lo que tú piensas, lo puedes crear. Eso te está diciendo, ¿no? Lo que tú piensas, lo puedes crear. Pero ¿de qué depende que tú quieras hacerlo, sí o no? Claro. Bien. Eh, entonces, en las cuevas de Europa, en Altamira, un ejemplo, había imágenes de caballos y de bisontes, ¿no? Bien. Y eso lo dibujaron hace, mira, 10.000 años. Y nosotros estamos en la era cristiana el año 2021. 5 veces más de años, ¿no? Bueno. Pese a ello, pocos investigadores han prestado mucha atención a los sencillos símbolos geométricos que suelen acompañar a esas creaciones. O sea, aparte de dibujar la imagen de caballos y de bisontes, también hay figuras geométricas. ¿Ya? Figuras geométricas. Ya entiendes que es una figura geométrica, ¿no? El triángulo, el pentágono, el icoságono, ¿no? Claro. El paralelepípedo. ¿Qué más? El rombo, la pirámide, pirámide trunca, etcétera, 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 ¿no? Por si acaso, yo te estoy explicando todo esto gracias a que yo estudié en el APU, por si acaso, ¿ya? Yo estudié en el verano UNI, ¿no? 1979, 78, 78, 78. ¿Te das cuenta? Y ahí me enseñaron las figuras geométricas, pues, ¿no? Claro. Incapaces de interpretar o descifrar las marcas. Muchos arqueólogos las descartaron como simples dibujos. Mira, los arqueólogos vieron, oye, mira, ve lo que han dibujado en esa época, pero no lo interpretaron como yo ahora lo estoy interpretando. Ojo, cuando yo te digo que yo lo estoy interpretando, no quiere decir que yo lo descubrí, ¿no? Yo soy Augusto Ferrando, no, no. Es lo que yo también he estudiado. O sea, yo también he repasado esa historia. Y gracias a que yo sé de historiadores, ahora se lo transmito a ustedes, ¿no? Porque yo no he estudiado sobre la historia pictórica de Europa, ¿no? No, pero hay personas que sí lo han hecho. Y leyendo a esas personas estudiosas es que uno aprende y se lo transmite a ustedes, ¿no? Bien. Pero ¿qué pensaban los arqueólogos? Que eran simplemente dibujos y punto. No le habían dado esa connotación de ser algo cuasi mágico, ¿no? Cuasi mágico. Bien. Dice, pero ahora la paleoantropología, la antropóloga Genevieve von Petzinger, estudiante doctoral de la Universidad de Victoria, Canadá, ojo, no es Estados Unidos, es Canadá,
y exploradora emergente de la National Geographic, ha realizado un nuevo estudio de los símbolos, deduciendo nuevas pistas. O sea, ha estado estudiando esos símbolos, esos objetos, sobre su propósito. Y en un libro de próxima publicación, titulado Los primeros signos, ¿no? O los primeros símbolos también, ¿no? Bueno, los primeros símbolos. Von Petzinger informa que a lo largo de un periodo de 30.000 años, los europeos de la Edad de Hielo utilizaron solo 32 tipos de símbolos, nada más, lo que sugiere que las marcas pretendían transmitir información. Claro, lógicamente, mira, ve, si tú ves bastantes dibujos geométricos, ¿ya? Pero se repiten algunos, varias veces se repiten, ¿de acuerdo? Pero tú vas tratando de encontrar cuántos tipos de símbolos hay, a pesar que hay un montón de símbolos, por decir 1000 símbolos, ¿ya? Pero hay algunos símbolos que se están repitiendo. Pero ¿cuántos no se repiten? La respuesta 32. Es como, por ejemplo, mira, ve, para escribir esta pantalla, mira, ¿cuántas letras hay? ¿Ya? Por ejemplo, la O está ¿cuántas veces? ¿No? Acá está la O, aquí está la O, aquí está la O, ya bueno. Pero en este texto de repente encuentro de los 24 grafemas de nuestro idioma español, ¿no? De repente aquí hay 21 y 3 no hay, no está la K por decir. No sé si me equivoco, está la K, no está la letra K. ¿Está la letra Z? Sí está la letra Z. Está la letra J, también está la letra J. ¿Te das cuenta? Entonces, de los 24 grafemas, de repente aquí yo encuentro solamente 21, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron en estos símbolos geométricos en las cuevas de Europa? Solamente 32 tipos de símbolos. Eso les hizo sospechar que esos símbolos estaban transmitiendo una información. ¿Te das cuenta? Porque no solamente existe el abecedario, ¿no? Como letras para hacer palabras. También hay otros símbolos, ¿no? Por ejemplo, tú lees la escritura china, la escritura coreana. ¿Acaso es igual que la nuestra? No. Ellos también tienen varios símbolos, ¿no? De letras que se van repitiendo cuando hacen una palabra, otra palabra, ¿sí o no? Una frase. Ya lo mismo pasa acá. Entonces ellos descubrieron que habían 32 tipos de símbolos geométricos. Y entonces eso que les sugería que habían sido letras para transmitir una información. O sea, como si fueran palabras, pues, ¿no? Un primer paso en el largo camino de la humanidad hacia el desarrollo de la escritura. Claro, ¿cuándo apareció la escritura, no? Esa es una pregunta también interesante que hoy no lo vamos a dilucidar. Bien. Pregunta 1. ¿Resulta compatible sostener que la paleoantropóloga Genevieve von Petzinger, compatible, dice, o sea, quiere decir que está de acuerdo? Bien, la respuesta sería esta. Asume que los símbolos en paredes de las cuevas tuvieron un fin comunicativo. Esa es la propuesta de Petzinger. Esa es la respuesta. Listo, continuamos. Se condice con el texto. ¿Qué te está preguntando? Mira, acá te pregunta cuál es compatible y acá te pregunta cuál se condice. Es la misma pregunta. Me está preguntando por compatibilidad. ¿De acuerdo? Y ya habíamos dicho que la estudiosa Petzinger había propuesto que esos símbolos eran elementos para dar una información. ¿Cierto? Ya. Ahora, en la pregunta 2, ¿qué tenemos? Dice, se condice con el texto afirmar que los símbolos usados por los europeos de la edad de hielo, o sea, de esa época, ¿qué pasaba? Se condice, ¿han sido estudiados durante muchos años? ¿Dice eso? No. ¿Fueron detectados en la piel de los bisontes? Tampoco, fue en las cuevas. ¿Fueron utilizados para escribir sobre piedra?
Podría ser, ¿no? Presentaban una aplicación hoy desconocida. No, entonces sería esta, ¿no? Fueron utilizados para escribir sobre piel. Listo. No es que era cueva, pero en la cueva. Ahí escribieron y pusieron una información. Bien. Siguiente texto. ¿De qué me hablan acá? A ver. Universidad de Navarra. ¿En qué país hay una Universidad de Navarra? ¿Saben? Así, rápido, rápido, rápido. Rápido, lo que le sale en la cabeza. A ver, dígalo, dígalo, dígalo. España. Con dice es compatible, ya dijimos, ¿ah? Ya. España, sí, Navarra. Acuérdate, pues, ¿no? Acuérdate, mira, ve. La península ibérica había varios reinos. El reino de Navarra, ¿no? El reino, ¿qué más? De Castilla y el reino de Aragón. 3 reinos, ¿qué te parece? Y esos reinos se unieron y formaron el gran reino de España, ¿no? Esa unidad fue muy importante porque lograron votar a los musulmanes, ¿no? A los árabes, ¿no? Que estaban como 500 años. Los españoles estuvieron aquí más o menos 300 años, pero allá en su pueblo los invadieron los árabes, aparte, bueno, más antes los habían invadido otros, ¿no? Pero fueron 500 años, casi el doble de nuestro. Imagínate cuánta influencia, ¿no? Habrán tenido los árabes en los españoles, ¿no? Claro. El caballo es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Ya. Bien, dice que este es un estudioso de la Universidad de Navarra, de una clínica, o sea, el ambiente donde se desenvuelve es médico, ¿no? Ya. Médico, es un médico, ya, listo. El equipo era médico y era de la Universidad de Navarra, ya. Ha desarrollado, dice, un anticuerpo monoclonal de elevada eficacia en el tratamiento del mieloma. O sea, al decir tratamiento del mieloma, debo entender pues que la mieloma produce una enfermedad, ¿sí o no? Claro. Según los resultados de una investigación preclínica internacional. ¿Cómo se llamaba ese anticuerpo monoclonal? ¿Cómo se llamaba? Mire el nombre que le han puesto. EM801. Ese es el nombre que le pusieron. Dice que es un nuevo anticuerpo biespecífico que se une a las células T del paciente. ¿Qué cosa es una célula T? Son células del sistema inmune, o sea, ayuda a la inmunidad del cuerpo humano. O sea, eso no es natural, porque lo acaban de desarrollar, dice, ¿no? Y es la que activa contra las células cancerígenas. O sea, si eso le ponen a una persona, pues va a poder evitar contraer el cáncer, ¿sí o no? Ya que le va a ayudar, pues, ¿no? Ahí está. A las células cancerígenas del mieloma, ¿no? Listo. Este anticuerpo se denomina biespecífico porque tiene la cualidad de adherirse a la vez a 2 antígenos, sustancias que provocan respuesta inmune. O sea, más o menos como que lo fortalece, ¿no? Mira, el cuerpo humano tiene una inmunidad natural. Entonces, ¿qué es lo que hace este elemento que han desarrollado? Si el cuerpo ya lo tiene, simplemente lo ha fortalecido, le ha dado más capacidad. ¿Te das cuenta? O sea, lo ha potenciado, en otras palabras, ¿ya? Eso es potenciar. Bueno, se une a 2 antígenos, explica el doctor Paiva, ¿no? Acá estamos hablando ya de un apellido ya, de un doctor. La toxicidad que se le prevé al fármaco es muy reducida. O sea, si hace daño al cuerpo humano es mínimo, ya que el antígeno no se encuentra en las demás células. El nuevo anticuerpo desarrollado presenta una estructura novedosa que permite una eliminación más lenta del fármaco que la de los otros anticuerpos biespecíficos. O sea, mira, todo aquello que no es natural siempre va a alterar el cuerpo humano. Todo aquello que no es natural. Si lo natural nomás altera el cuerpo humano, lo modifica, ¿por qué no puede pasar que un elemento que lo han... ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá?
¿Por qué no puede pasar? ¿Están escuchando? Sí, ¿no? Ya. ¿Por qué no puede pasar entonces que algo artificial que llegue al cuerpo humano también, pues, ¿no? Tenga algún cambio en el cuerpo, ¿no? También puede pasar. Y por eso, esa es la gracia de muchos fármacos, o sea, muchas medicinas, esa es la gracia, que algunos hacen más daño al cuerpo humano, o sea, le hacen un bien por una parte, pero por otra parte le hacen un daño. Pero a veces la idea es que ese daño sea el más reducido. Esa es la idea, ¿no? Ya que el antígeno diana no se encuentra en las demás células. El nuevo anticuerpo desarrollado presenta una estructura novedosa que permite una eliminación más lenta del fármaco que la de los otros anticuerpos biespecíficos. Gracias a esta característica, el modo de administración se hace más cómodo para el paciente, ya que puede ser administrado semanalmente por vía intravenosa, ¿no? O sea, poniéndole una vacuna, ¿se llama? Inyección, ¿ya? Inyección vamos a llamar. Los resultados de este trabajo, publicado en la revista científica internacional de mayor impacto en su especialidad, así se llama la revista, han despertado gran interés en la comunidad científica, porque se supone que a la comunidad científica que le cause interés, por algo será, ¿no? Pese al aumento progresivo del arsenal terapéutico existente para el mieloma. O sea, ya existen ya fármacos contra este mieloma, ya existen. A pesar de eso, esto les ha llamado la atención. ¿Qué debo suponer? Que es un mejor fármaco, ¿sí o no? Pues pese al aumento progresivo del arsenal terapéutico existente para el mieloma, los pacientes siguen recayendo. Al decir siguen recayendo, quiere decir pues que se han creado fármacos antes de este caso, ¿eh? Y no ha resuelto mucho el problema porque dice siguen recayendo, ¿no? Por tanto, es necesario encontrar nuevos fármacos, y este es el nuevo, pues, ¿no? Capaces de revertir la resistencia a la quimioterapia de las células tumorales. Apunta Bruno Paiva, codirector científico del CIMA, Laboratorio Diagnostic, y quien ha dirigido dicho estudio. Bien. Tercera pregunta. En relación al anticuerpo monoclonal desarrollado por el CIMA, ¿es incompatible sostener qué cosa? A ver. En relación al anticuerpo monoclonal desarrollado por el CIMA, ¿es compatible sostener? ¿Cuál será? Resultó sumamente contraproducente. ¿Sumo? No. Fue contraproducente, pero no es mucho, dijo, ¿no? Es un coadyuvante que ayuda, ¿ya? Es un ayudante para el desarrollo de las células tumorales, al contrario, para que ya no se desarrollen. La C dice, carece de funciones terapéuticas durante la quimioterapia. Oye, al contrario, está trayendo una nueva forma, ¿no? Porque ya han habido otras, pero este es mejor que todas, ¿no? Bien. La D dice, sus funciones se hallan relacionadas con el sistema inmunológico, sí, porque casualmente ella viene y no resuelve el problema, sino fortalece a dos elementos inmunológicos del cuerpo humano y sistema inmunológico natural, ¿ya? Entonces la respuesta sería la D. ¿Ya? Pregunta 4. Decir que no se condice, acuérdate, ¿qué te está pidiendo? ¿Compatible o incompatible? ¿Qué te está pidiendo? ¿Compatible o incompatible? ¿Qué dice el doctor Bruno Paiva? Él dice que esta es una nueva medicina que está en mejores condiciones que el resto no cumplió su cometido, pero este no solamente tiene unas novedades, sino que también al cuerpo no le trae mucho daño, ¿no? Bien, entonces la respuesta sería la B. Reconoce la inviabilidad de contrarrestar las células tumorales. No es cierto, porque el texto todos está diciendo casualmente de que sí es viable, ¿no? Y sí contrarresta a las células tumorales, lógicamente, ¿no? Eso dice. Por lo tanto, de lo que dice en la B está diciendo algo contradictorio con el texto. No es inviable, al contrario, es el mejor de los fármacos que antes habían, ¿no? Los que antes habían no solamente curaban una parte, sino que también hacían daño. Por lo tanto, esto no, este EM801 está en mejores condiciones.
A ver, cada persona posee un sistema de pensamientos y emociones único e intransferible. Oh, claro, pues no. Porque mira, tú no piensas como tu compañero, ¿sí o no? Tú no piensas igual que tu hermano. Tú no piensas igual que tus padres. Tus padres no piensan igual que tú. Tu papá no piensa igual que tu mamá. Tu mamá no piensa igual que tu papá. Cada persona posee un sistema de pensamientos únicos. No solamente pensamientos, sino también emociones, ¿ah? Emociones. Vamos a ponerlo algo así, mira, ve. Por ejemplo, si tú eres un varón, ¿ya? Y te muestran un partido de fútbol, tú ves que están jugando bien, entonces hoy te quedas a ver al final del partido, ¿sí o no? Por televisión, en persona también puedes ver un partido, ¿no? Entonces tú te emocionas. Lo que no pasaría de repente con tu hermana, ¿no? De repente a tu hermana le gusta el vóley o de repente le gusta bailar, ¿no? Y no le gusta el vóley, el fútbol menos, ¿no? ¿Tú crees que se va a emocionar igual viendo el mismo partido de fútbol que tú estás viendo? No. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos emociones y pensamientos únicos, diferentes al resto, ¿no? Intransferible, porque por más que queramos transmitirles a otros nuestras mismas emociones, no lo podemos hacer. Bueno, los demás pueden empatizar con él, pero cada individuo es experto en su propio contenido. Tú puedes entender al resto de cómo piensa, cómo se emociona, ¿no? Puedes entenderlo, pero no quiere decir que tú sientas igual con él, como él. Eso, lo que estás haciendo es empatía, ¿no? Empatía. Por ejemplo, yo veo, ¿no? Un grupo de alumnas, les gusta los coreanos, les gustan sus canciones, ¿no? Sus canciones, el mismo cantante, ¿no? Cómo se viste, cómo se para, cómo habla. Les gusta, ¿ya? Entonces, yo entiendo eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí no me puede gustar, puede ser, pero yo entiendo lo que sienten esas alumnas, ¿no? Entonces, eso se llama empatizar. Partiendo de este preámbulo, podemos decir que la inteligencia emocional es aquella parte de la inteligencia que fija especial atención en la función de dicho sistema y busca herramientas necesarias para mantener su sostenibilidad. Bien. Cada uno de nosotros tiene unas gafas desde la que construye el mundo a partir de 4 factores esenciales. Gafas son lentes, ¿no? Cada uno tiene un lente, dice, con la cual construye el mundo aparte de 4 factores esenciales. El primero es la experiencia vital. El primero es la experiencia vital. Es decir, todas aquellas vivencias que tenemos a lo largo de la vida y que condicionan este sistema de pensamientos y emociones. El segundo es la herencia emocional. Cada persona forma parte de una familia, de una ciudad, de una cultura. Claro. Por ejemplo, a ver, si llega un argentino al Perú, ¿cómo lo recibimos? Lo recibimos muy bien, sí. Y si nos entabla una conversación, estamos contentos. Lo mismo no pasa en Argentina. Un peruano llega a Argentina, indiferente el argentino. Así es. Entonces nosotros, por ser peruanos, tenemos ya una cultura de, de admiración, podríamos decir, no, de cómo reaccionamos ante un extranjero, ¿no? Ya nosotros siempre tendemos las manos a los extranjeros. Profe, caso de Venezuela, no, este es un caso diferente, ¿no? Porque estamos hablando de un ingreso masivo. Pero aquí al Perú han llegado cuantos argentinos, pero han llegado de manera pausada, lenta, ¿sí o no? Estamos hablando en condiciones normales, pues, ¿no? Porque en todos los países llegan extranjeros. Claro, nosotros también vamos a otros países, ¿no? Pero estamos hablando, no podemos hablar por eso el caso de Venezuela, porque es un caso diferente. Ya. Entonces, también tenemos herencias emocionales, ¿no? Herencias emocionales. Por ejemplo, mira, ve, ¿qué pasa si la familia de tu mamá va a visitarte? Y tu mamá como que, llegaron. Muy bien, tomen asiento. Sí, ¿a qué han venido? Que le pregunten eso a su familia propia.
bueno, un recibimiento muy frío, ¿no? Pero hay otros que no tienen esa herencia emocional. Apenas llega a sus hermanos, dice, hermana, sí, ¿no? Ingrata, recién está viniendo. No me pudiste haber venido ya la semana pasada y yo justo había preparado algo delicioso, pues hemos comido juntos. Es otra forma de recibir. Entonces, cada familia también tiene una herencia emocional. Por ejemplo, hay familias donde paran de fiesta en fiesta, pero hay otras familias que no le gusta que incluso que nadie ingrese a su casa para hacer una reunión. No aceptan a nadie, ¿sí? O sea, son diferentes familias, pues. Como también en diferentes ciudades. Por ejemplo, si tú te vas al Callao, todo el mundo le gusta festejar y pura salsa. Pero eso no vas a encontrar pues en el Agustino, pura salsa. Encontrarás gente que le guste la salsa, ¿no? Pero en el Santa Anita igualmente, ¿no? Habrá gente que le guste la salsa, pero igual que el Callao, no, por favor, eso es otra cosa, ¿no? Tú te vas a la sierra, te vas a Tarma, por decir. Tú escuchas que la gente ahí oh, prende su radio, etcétera, y escucha rock, claro. Pero la mayoría, cuando tiene una fiesta, ¿qué pone? Música de su lugar. Eso sí pasa. Entonces, esa es la herencia emocional de esa ciudad. Existen toda una serie de elementos sociales y educacionales que nos han transferido y que interfieren en cómo vemos la realidad. O sea, hay gente que influye para nosotros tener una observación de la realidad. El tercer factor son aquellos rasgos que definen la personalidad. Ellos también tienen un papel en el enfoque de nuestras gafas. Y el cuarto es el momento vital en el que nos encontramos, el aquí y ahora. Con 40 años no vemos la vida. Con 40 años, imagínate que tú tengas 40 años. No vemos la vida igual que cuando teníamos 25. Bueno, incluso tú no sabes cómo se siente uno al tener 25 años, ¿no? Claro, ¿no? Mira, una persona que tiene 25 años no va a pensar igualito de una persona que empieza 40, vive 40 años, ¿no? Yo no voy a pensar igualito que una persona que tiene 25 años, ¿no? O 40 años. Siempre tengo mi observación diferente, ¿no? Ya. Los entrenamientos de la inteligencia emocional ponen a prueba este sistema de pensamientos y emociones para evidenciar su grado de funcionalidad. A partir de considerar a la persona como experta en su propia historia de vida, en los entrenamientos se lleva a cabo dinámicas que conectan con aquellas capacidades que explican esta parte de la inteligencia. O sea, la inteligencia depende de las emociones, ¿no? El autoconocimiento, la autoexpresión, el autocontrol, las habilidades sociales, la automotivación y la visión objetiva o visión del espectador. Pregunta 5, dice, ¿es incongruente? Cuando te dice es incongruente, ¿te están pidiendo el compatible o incompatible? Respondan, ya sea por chat. Incompatible, muy bien. Sería incompatible. Dice, la inteligencia emocional se vincula con capacidades como el autoconocimiento, la automotivación, sí. ¿Es responsable del funcionamiento del sistema de pensamiento y de emociones? Sí. ¿Se relaciona con los 4 factores esenciales que construyen el sistema? Sí. ¿Está sometida por el sistema de pensamiento? No. Esta es la respuesta. Ya. A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? No sé dónde he dejado mi reloj. Vamos a ver el celular. Ya, sí estamos con buen tiempo. Nos falta media hora. Bien. Ahora vamos a hablar de la serendipia. ¿Yo les hablé alguna vez de la serendipia? ¿Qué dicen, chicos? ¿Les hablé de la serendipia o no? ¿No se acuerdan? Ya la edad, pues la edad, ¿no? La edad. Bueno, resulta pues que la serendipia, primero debes de saberlo, ¿ah? Antes de leer este texto. A ver, a ver. La penicilina. La penicilina. Por ejemplo, ¿tú crees que alguien se sentó y dijo, voy a descubrir un antibiótico potente? Y se puso, ¿no?, a mezclar sustancias, etcétera. Y descubrió la penicilina. No, así no pasó. Así no pasó. Lo que pasa es que eran científicos que hacían una cosa, hacían otra cosa,
Y por descuido dejaron un hongo, ¿no?, en un lugar y después lo usaron y se dieron cuenta que servía para desinfectar, para quitar infecciones del cuerpo, ¿ya? Y descubrieron y le pusieron de nombre Penicillium. ¿Y quién fue quien lo descubrió así? Que él no estaba buscando eso, ¿ah? Simplemente de casualidad lo descubrió. Fue Alexander Fleming, ¿ya? Ahora, y desde ahí podríamos decir esto, que es un caso de serendipia. O sea, cuando tú no estás investigando sobre un tema, pero te lo encuentras en el camino, ¿ya? Esa es una serendipia. Que tú descubres algo sin tener la intencionalidad de buscarlo. O sea, no estás buscándolo, mejor dicho. Como la Coca-Cola, por ejemplo. La Coca-Cola, por ejemplo, iban a hacer un remedio. Iban a hacer un remedio. Y no le salió remedio, le salió una bebida. Y bueno, por lo tanto, la Coca-Cola no es remedio, pues, sino es una bebida. No estoy haciéndole propaganda, por si acaso. Entonces, así se descubrió la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y las toallas, por ejemplo, las toallas se supone, ¿no?, que es una tela gruesa donde hay hilitos sobresalidos que sirven para que cuando tú te bañes te seques, ¿sí? Te vas a la playa, te secas con eso, ¿no es cierto? Ya. Pero el descubrimiento de esa toalla ha sido también de casualidad, porque todos, ¿qué hacían? Agarraban una especie de sábana y con eso se secaba. No era grueso, era delgado. La sábana delgada, ¿sí? Ya. Pero en un lugar donde confeccionaban, hacían telas, un telar, se llama telar. Estaban haciendo telas, ¿ya? Y se malogró la máquina, se rompieron algunas agujas. Eso es habitual, por si acaso, cuando se hacen telas, por si acaso. No siempre, pero de vez en cuando se van rompiendo las. Yo he visto, por si acaso. Por eso te digo, ¿no? Ya bueno. La cosa es la siguiente. Se malogró el telar, esa máquina para hacer tela. Se habían roto algunas agujas. Entonces lo que hicieron fue detener la máquina. Eso es lo que siempre se hace. Se detiene la máquina, ¿no? Se corta la tela que no sirve porque salió para lo que no estaba preparado y lo dejaron a un costado. Y dijeron, bueno, ¿esto lo botamos a la basura? No, déjalo ahí para secarnos la mano. Algo así. Y arreglaron la máquina y volvieron. Y los trabajadores de esa fábrica se dieron cuenta que esa tela que se había pues salido hilitos hacia afuera, etcétera, se dieron cuenta que secaba inmediatamente. Secaba inmediatamente la humedad. O sea, más rápido que una tela cualquiera. Ah, y ahí se creó las toallas, los paños, los famosos paños o toallas. Pero ahora pues ha cambiado, ¿no? Porque ahora incluso no le están poniendo el mismo material de la verdadera toalla. Ahora le ponen hilos sintéticos. ¿Y tú crees que un hilo sintético va a absorber humedad? Obviamente no. Por eso es que seca apenas, ¿no? Seca apenas. Yo sí he encontrado una minita donde hay esas toallas antiguas. Una mina, una mina. En el Agustino tiene que ser, pues, obvio, obvio, obvio. Bien, vamos al texto 1, ¿ya? Dice, más a menudo de lo que se puede imaginar, el trabajo de reflexión y la investigación científica van asociados a una imagen de aburrimiento. Claro, pues si a ti te dicen, oye, vamos a investigar, ¿qué te parece? Hay gente que le gusta, pero la mayoría, cuando le dicen investigar, qué aburrido, ¿no? Prefiere estar en una fiesta, en una película, ver un partido, ¿no? Bien, le trae aburrimiento y pesadez. Es un trabajo, pues eso de investigar es un trabajo muy pesado, ¿no? Pero gratificante para el que tiene vocación, de la que la ciencia le es difícil desprenderse. Por ello es interesante la lectura de libros como este de Roberts, el autor es Roberts, en el que se hace un esfuerzo para romper esta idea.
Este texto pone en evidencia algo que suele pasar inadvertido, tanto en los cursos universitarios sobre metodología y técnicas de investigación, como en los libros de texto. La serendipia, ahí aparece esta famosa palabra, este famoso concepto. Traducción del término inglés serendipity, serendipity, que viene a designar el regalo, mira, el regalo de encontrar cosas valiosas o agradables no buscadas. ¿Qué te parece? Es decir, el factor suerte en el proceso de investigación. Factor suerte, porque encuentras algo que tú no buscabas. A lo largo de sus casi 400 páginas, este libro, que habla de la serendipia, el autor desgrana todo un rosario de descubrimientos, o sea, una lista. O sea, en ese libro de 400 páginas ve varios casos de serendipia, ¿no? La mayor parte del área de las ciencias físico-naturales realizados fortuitamente y que han tenido una aplicación fundamental en la vida cotidiana. Así, por ejemplo, reseña la invención del caucho que actualmente utilizamos en la suela de los zapatos o también en los neumáticos de los automóviles. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Me motiva esto, me motiva. ¿Cómo se inventó los neumáticos? ¿Cómo se inventaron los neumáticos, sí o no? Porque primero utilizaban ruedas, ¿sí o no? Pero después lo cambiaron por neumáticos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el caucho servía para hacer objetos como una pelota que rebotaba, ¿no? ¿Sí o no? Y así crearon los neumáticos. Se dieron cuenta que no había golpe, pues, ¿no? Porque una carreta, sí, mucho golpe, mucho golpe. Ya. Dicha invención se produjo de manera fortuita cuando Goodyear, ¿sabe qué es Goodyear? El equivalente a Michelini. Mira, aquí me están preguntando si a qué remedio estaban buscando. No estoy seguro, me parece que era para la tos, ¿no? Mira, en Francia hay una empresa, que tiene más de 100 años, creo. Se llama Michelini. Es famosísima en Europa. Acá en América no lo conocen. Aquí en América conocen la Goodyear. La empresa Goodyear que hace estos neumáticos. Bueno, dicha invención se produjo de manera casual. Goodyear, interesado en fabricar un caucho insensible a los cambios de temperatura, se olvidó de una mezcla de este material con azufre encima de una cocina caliente. De similar manera se descubrió el rayón. Rayón es también hilo sintético. No es un hilo, pues, de hecho de algodón, ¿no? Ni tampoco de pelo de las ovejas, etcétera, ¿no? No, no, no. Rayón es algo sintético. El primer sustituto de la seda, ¿eh? Ajá, reemplaza la seda. Tú sabes que la seda es natural, hecha por los gusanos, ¿no? Un joven químico, Hilaire de Chardonnay, ayudante de Pasteur, volcó accidentalmente un frasco de colodión disolvente que no lo limpió. No lo limpió. Lo dejó ahí. Se cayó el frasco de este disolvente y no lo limpió. Cuando lo hizo, cuando quiso limpiarlo, encontró un líquido viscoso, espeso, que al pasarle un trapo producía unas finas hebras de fibra. O sea, le pasaba el trapo y se quedaban unas hebras, unos hilitos de fibra. Tras diversos experimentos, al cabo de 6 años, Chardonnay produjo seda artificial. ¿Qué te parece? Porque la seda natural, su costo era mayor, pues, ¿no? Por decir, ¿no? Costaba un quintal 100 soles, por decir. Pero un quintal de rayón, que va a reemplazar a la seda artificial, a la seda, mejor dicho, costaba, por decir, 5 soles. No 100 soles, sino 5 soles. Un quintal de rayón. Un quintal de seda natural, 100 soles. Un quintal de rayón, que reemplaza la seda, 5 soles. Uf, abarató todos los productos, ¿sí?
¿Para qué se utilizaba el rayón? ¿Sabes para qué? Especialmente para hacer ropa, polos. Los ejemplos se reproducen vertiginosamente, aunque no todos son utilizados para ilustrar la serendipia. El caso de la ley de gravitación de Newton y la famosa manzana. ¿Cómo? Tú te acuerdas de Newton, ¿no? Que estaba al pie de un árbol y se cayó una manzana, dice, ¿no? Y la manzana al caer, él dijo, oye, ¿por qué se cae? ¿Por qué no se va hacia arriba, no? Entonces, él ahí descubrió la ley de la gravitación, de la gravedad, pues, ¿no? La pata de rana utilizada por Galvani y Volta como conductor y que daría origen a que este último probara su teoría de los diferentes potenciales eléctricos. Volta, ¿sí o no? Ellos descubrieron de casualidad, utilizando una pata de rana. La creación de progesterona a partir de batatas silvestres de México. Batata es igual que papa. Nosotros le llamamos papa, ellos le llaman batatas, ¿ya? Y que daría lugar a una nueva fórmula para fabricar píldoras anticonceptivas. Todos ellos son casos que, si bien no se ajustan estrictamente a la definición de serendipia, en su descubrimiento el factor suerte jugó un papel fundamental. El mérito del texto radica, por un lado, en su pretensión divulgativa, lo que le hace asequible para un público muy amplio y utilizable como soporte divertido para la enseñanza. O sea, es el libro que ha escrito. Bueno, ¿quién fue el que escribió ese libro? Ah, Roberts. Se llama Roberts. Dice, por otro lado, su concepción del hallazgo científico y del proceso que lleva hasta él, la serendipia sobre ser un factor importante de investigación, solo es importante en un contexto en el que existe una planificación de lo que se está buscando y una correcta formulación del interrogante inicial, revestido de un profundo conocimiento del campo de estudio. Al final, el autor reconoce que este hecho, parafraseando a Pasteur, en los campos de la observación, la casualidad favorece a las mentes preparadas. Ah, eso es una... Muy bien, estate quieto. ¿Ah? Mira lo que dice Pasteur. Pasteur dice, en los campos de la observación, la casualidad favorece solo a las mentes preparadas. O sea, si yo, tú, que no somos científicos, encontramos eso de la penicilina, no sabríamos que hemos encontrado penicilina. ¿Por qué? Porque no conocemos ese campo de la investigación, ¿sí o no? Lo pudimos haber encontrado, pero como no tenemos esa preparación, no somos la mente preparada, entonces, ¿quiénes pueden disfrutar de la serendipia? Aquellos que sí tienen esas capacidades de investigación. Acá Luis Pasteur, está demarcando claramente que la serendipia no es para todos, es especialmente para la gente preparada en el campo de la investigación, ¿sí o no? Yo también pienso, ¿no? Por ejemplo, si descubren la Coca-Cola y van a hacer un producto farmacéutico, yo creo que cualquiera no se va a poner a crear un producto de la farmacia, ¿sí o no? Tiene que ser alguien que sepa, pues, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo con Luis Pasteur. Ya, pregunta 6. Dice, ¿el autor del texto tiene la intención de qué? ¿Cuál es su intención? Su intención es resaltar que gracias a la serendipia se puede descubrir varias cosas. ¿Pero yo lo puedo hacer? ¿Tú lo puedes hacer? No. ¿Por qué? Porque no somos científicos. Pero sí, ¿quién tiene esa opción? Un investigador, un científico. Por lo tanto, la respuesta de la 6 sería, sugiere la serendipia como elemento importante en el nivel científico. No cualquier persona puede disfrutar de la serendipia, ¿no? Por ejemplo, ese que descubrió el paño, la toalla, o sea, la tela que seca bien rápido. ¿No crees que él sabía sobre manejo de tela? Por eso que lo pudo repetir, porque eso fue que se malogró la máquina, se rompieron algunas agujas, él tuvo que repetir, ¿no? Medir, a ver, acá cuántas se rompieron, si yo lo arreglé, de aquí saqué cinco agujas, acá saqué 3,
Y volvió a sacar esos 3 y volvió a hacer esa tela. ¿Te das cuenta? O sea, no es una persona que no sabe nada, no. Es un hilador, es un telador. En cambio, ¿nosotros somos eso? No. Nosotros estamos para otras cosas, sí, pero para eso no. No tenemos rango, ¿no? Ya, pregunta 7. Dice, en el texto el término rosario toma el significado de hablar de rosario, o sea, rosario quiere decir que ahí decía en el libro de la serendipia que había una lista de casos de serendipia, ¿sí o no? En vez de decir que hay una lista, dijo que era un rosario. O sea, la respuesta sería la A. Una serie igual a un rosario, igual a un conjunto, igual a un gran número de serendipias, ¿no? Pregunta 8. ¿Es incompatible con el texto sostener que la serendipia compatible es un elemento determinante y necesario en trabajos científicos? No es determinante, puede aparecer en cualquier momento. La B dice, puede ser de mucha ayuda en las indagaciones improvisadas. Podría ser. La C dice, resulta ser muy útil cuando se investiga de manera sistemática. Puede ser también. ¿Es soslayada por el investigador preparado? No le evade. Lo encuentra por casualidad y lo acepta. Estaría entre la B y la C. Bebé y casa. Bueno, asumo que la C es más serio, ¿no? Porque decir la B que ayuda a una indagación improvisada, entonces, ¿qué estamos dando apoyo? ¿A que todo se descubra por casualidad? No, pues no, tiene que haber siempre una investigación de por medio y qué bueno que dentro de esa investigación, en alguna oportunidad, porque no siempre se da, se puede encontrar un caso de serendipia, ¿sí o no? Entonces la respuesta sería la letra C. De la frase de Pasteur, esa famosa frase que yo aplaudía, en los campos de la observación la casualidad favorece solo a las mentes preparadas. ¿Qué se puede inferir? Que para reconocer a un caso de serendipia, para ser testigo, etcétera, de un caso de serendipia, pues tenemos que tener una preparación antes, ¿no? Tenemos que ser gente preparada. Cualquier persona no va a estar, pues, ¿no? Claro. Entonces, ya. Bien, Brian, muy bien. Esa es la respuesta. Claro. Durante una investigación pueden ocurrir hechos fortuitos. Y casualmente uno de esos hechos fortuitos es la serendipia. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. ¿Siempre ocurre? No. ¿Nunca ocurre? No, sí ocurre, de vez en cuando. Pregunta 10. Si en plena investigación científica sobre un tema determinado, el investigador experimenta la serendipia, entonces, ¿qué pasó? Ah, ya, que porque ha sido casual, ¿la A sería correcta? No, porque dice, el rumbo de la investigación estaría cuestionado por el golpe de suerte, ¿no? Si lo han descubierto por casualidad, si guarda todas las condiciones para un descubrimiento, vale, como el caso de la penicilina, la Coca-Cola, etc. Hoy, ¿qué estoy haciendo? Ya no puedo eliminarlas. Tú no me dices nada tampoco. Ahora sí. Ya. Es falso la A. Después dice, todo investigador vería este hecho como un obstáculo para su trabajo. Al contrario, el investigador no va en busca siempre de una serendipia, ¿no? Sería, pues, ya no sería serendipia entonces, ¿no? No, para nada, la ves descartado. ¿Sería irrelevante el profundo conocimiento del asunto que se investiga? Para nada. Esta pasaría inadvertida si ocurre en un contexto sin rigor académico, cierto, porque porque si no hay personas académicas o preparadas, va a pasar inadvertida, obviamente, ¿sí? Tiene que estar en un ambiente científico, y si no científico, por lo menos
el área, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tela, digamos, de la toalla, del paño, era un lugar donde se hacían telas, ¿no? Ya, a ver, a ver. El ingreso de nuevas y mayores inversiones en Arequipa genera un dinamismo comercial y económico. Ello nos lleva a preguntarnos cuáles son los efectos medibles de esta coyuntura, en qué medida beneficia o no a la población, cómo puede aportar positivamente al desarrollo laboral de esta región. Esta y muchas interrogantes despiertan el ánimo por la información. Ello, sumado a la flexibilidad de los agentes activos, hoy nos permite conocer el estado laboral que se genera. Vale. Mira, siempre se ha pensado, ¿no?, que un país no necesita de nadie para surgir. Eso es totalmente falso. Todos los países necesitan exportar, pero también importar. ¿Ya? Por ejemplo, Perú puede ser un campeón en sembrar este arroz, pero igual nosotros le compramos a otros países arroz, ¿no? De repente nosotros de nuestro arroz, que es mejor, lo vendemos más caro y le compramos a otros arroz más barato. Puede ser, pero hay alguna razón siempre que nosotros compremos cosas que ya tenemos. De repente para estoquearnos también, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que nosotros necesitamos 1 millón de barriles al año de petróleo. Entonces nosotros sabemos cuánto vamos a usar y vemos que en nuestro país no hay esa cantidad, pues tenemos que completarlo con las compras del exterior. Y aquí nos hablan que ha habido un desarrollo económico en Arequipa. ¿Gracias a qué? A esto, mira, ve. Ingresaron nuevas y mayores inversiones. En todo país necesitamos inversiones extranjeras. Perú no es la excepción. En el Perú necesitamos extranjeros que vengan a invertir a nuestro país. Así de simple. Eso lo necesitamos. Todos los países, a Perú nomás no. Todos. Profesores de Estados Unidos también. En Estados Unidos también invierte, claro. China también, también. Mira, por ejemplo, no sé si tú habrás escuchado de Taiwán. De Taiwán. Taiwán, por ejemplo, no había industria, no había nada. Los chinos no tenían plata. Taiwán es una parte de la China. No tenían plata tampoco. Entonces, ¿por qué surgió y es un emporio industrial actualmente? ¿Por qué? Porque gente del exterior llevó dinero, hizo producción y por eso casi todos eran Made in China. No, eran Made in Taiwán antes. Ahora no, ahora parece que se han unido, me parece, ¿no? Entonces ahora todo es Made in China, ¿no? Pero antes era todo Made in Taiwán, Made in Taiwán, Made in Taiwán. Casi todos los productos eran Taiwán. ¿Por qué? Porque al ser un país que no tenía una economía muy sólida, entonces tú llevabas tu dinero, tenías mano de obra barata y con eso ganabas bastante. Eran buenas condiciones para un inversor cuando un país recién empieza. Ya. ¿Y qué ha habido en Arequipa? Inversión ha habido en Arequipa. Y la pregunta que se hacen es, ¿en qué medida beneficia a la población o no beneficia? ¿Cómo pueden aportar al desarrollo de Arequipa? Son preguntas que despiertan el ánimo por la información. A ello se le agrega la accesibilidad de los agentes activos. Hoy nos permiten conocer el estado laboral que se genera. Porque mira, si invierten, se van a hacer productos. Y los productos no se hacen solos, necesitan personas. Entonces también hay mayor demanda laboral. En ese sentido, los CEL de Arequipa ponen conocimiento de las instituciones, empresas y sociedad civil, características sociolaborales que se vienen dando en los centros comerciales de la ciudad de Arequipa, muchos de ellos recientemente inaugurados. O sea, mira, ¿en dónde han invertido? Creando centros comerciales.
Llámese Plaza Vea, Saga, Totus y otros. Así están invirtiendo en Arequipa, creando ese tipo de centros comerciales. Hace más o menos 20 años, ¿quién iba a pensar que en cada distrito iba a haber un Plaza Vea o un tiendas Totus o tiendas Saga Falabella? ¿Dónde? No se pensaba. Ahora mira cómo hay. Bien, y Arequipa no es un caso único, ¿no? En Arequipa también fueron a invertir y entre esas inversiones está que crearon centros comerciales. Mall, lo que tú le llamas el mall, ¿ya? Mall. Este tipo de empresas trae consigo un dinamismo de la economía no solo local, sino también regional. Mira, no solamente mueve la economía de Arequipa, sino también a la par mueve la economía de lo que les rodea, ¿ya? De lo que les rodea. Ya, para la obtención de los datos que se presentan se realizó una encuesta a un total de 14 centros comerciales de los cuales se obtuvo información de 9 de ellos. Se ha seguido cuidadosamente los lineamientos teóricos que nos facilita la estadística para poder obtener un estudio de caso de carácter descriptivo y analítico. O sea, se ha hecho un estudio concienzudo para saber que esto ha pasado en Arequipa, ¿no? ¿Cuánto se ha logrado con las inversiones? Mira, ahí tenemos dibujito. Dibujito. Características laborales en 9 centros comerciales. Mira, ¿quiénes trabajan más en el mall? Voy a llamarle mall, ¿ya? ¿Más mujeres o más varones? Más mujeres. 684 mujeres trabajan en ese mall, en diferentes malls de Arequipa, y hombres 624. Un poquito más le ganaron las mujeres, ¿sí? Ya. Ahora, entre las mujeres de 18 a 30 años es el color oscuro. Mira, de 18 a 30 años hay más hombres, porque dice 69.9, es mayor que 65.3. Entre varones hay más, de 18 a 30. De 31 a 45 hay más mujeres. De 46 a más años hay más hombres. En conclusión, hay más mujeres que trabajan. Entonces, que nos mantengan, bueno, si están trabajando, que nos mantengan, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? ¿Qué dicen, chicos? Ellas trabajan, están ganando. Ah, ahí está. Oye, esa es una otra pregunta. Mira, ¿pueden las mujeres trabajar más que los varones? O sea, más mujeres trabajan que varones, ¿ya? Según esta estadística. Pero la pregunta es, ¿y cuánto están ganando? ¿Están ganando igual o el varón gana más o la mujer gana más? Ah, ese es otro dato que necesitamos también. Mira, ¿cuántos han terminado la secundaria? El 45% han terminado secundaria. De los trabajadores, ¿ah? ¿Cuántos tienen una superior, pero no es universitaria, un instituto? 33.4. ¿Cuántos tienen nivel superior o universitario? 22,5. Ya. Mira, ¿cuánto gana un gerente general? 8.140 soles. Uy, el gerente general gana más, ¿no? El coordinador gana más que el supervisor, mira, ve. El coordinador gana 1.550 y el supervisor 2.508. ¿Y por qué? ¿Por qué el supervisor gana más, ah? No, espera, el ejecutivo cobra 5.000. O sea, después del gerente general sigue el ejecutivo. ¿Quién gana menos de todos? El cajero. Pero es el que se lleva la plata, ¿cómo es eso? El cajero gana 901 sol mensual. Ya, pregunta. ¿Cuál es la intención del autor del texto? La respuesta es, ¿cuál pondrías a ver? ¿Hay o no hay? Bueno, darnos una información de una estadística incluso, ¿no? ¿Cómo está la situación laboral en el Perú? En Arequipa nomás, ¿ah? 12.
Según el gráfico del texto, es posible deducir que los centros comerciales tienen preferencia para la contratación de mujeres y hombres jóvenes, ¿cierto? En el texto, el término coyuntura, ¿qué implica? ¿Qué quiere saber? Ya listo. El texto término coyuntura, ¿qué implica? Oportunidad laboral. Ya, vamos a la 14. Dice, la 13, ¿cuál era? La DEA. Mira, marcaste, ¿no? La D, ¿no? Oportunidad laboral. Según el texto, es posible afirmar que los trabajadores, según la ocupación que desempeñan, esta es la respuesta, la A. Y la 15, si los centros comerciales en el equipo obstaculizaran el dinamismo de la economía, si obstaculizaran. Bueno, en verdad lo que está ocurriendo es que dinamizan, ¿ah? No están obstaculizando. Pero pongámonos en ese caso negado, ¿no? ¿Qué pondría ahí? Esta, la C. Ahora hablemos de Frida Kahlo. Dice que todo lo que hace Frida Kahlo, si nosotros queremos separarlo de su vida personal, no se puede. Se relaciona. Difícil de clasificar unívocamente en una escuela, su obra se caracteriza por una síntesis de elementos expresionistas y surrealistas, ¿no? Es una mujer que dibuja, es única, ¿no? ¿Quién le llamó surrealista a esta mujer? André Breton. A fines de ese año, 1938, Frida logró montar su primera exposición individual en la Galería Levy de Nueva York y Breton escribió el prólogo del catálogo donde reitera su apreciación de la obra de Kahlo como exponente del surrealismo. Pregunta 16. El texto trata principalmente de qué cosa. La C. El carácter autobiográfico de la obra de Frida Kahlo. El término montar tiene el sentido de montar una obra, organizar una obra. La A, 17A. La expresión pintar un rostro, ¿a qué alude? A la realización de un retrato. Pintar un rostro es como decir realizar un retrato. Vamos a la 19 ya. Es incompatible. ¿Eh? Esto es incompatible. Contradice el texto. Y ahí la última. ¿Se puede inferir del texto que la obra de Frida Kahlo, la respuesta sería esto, expresan su mentalidad? Ah, no, acá hay otra más todavía. Si la obra de Kahlo pudiera... A ver, ¿cuántas preguntas son acá? A ver, 16, ¿no? 16, 17, 18, 19, 20. Ah, se puede inferir ya, 21. Si la obra de Kahlo pudiera adscribirse a una escuela pictórica, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Qué ponen en la 21? La última que falta. A ver, 16, 17, 18, 19. ¿Nada? La B, la B. Ya se terminó ya. La B, la B, A, B, A, B, 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 B. Bien, chicos. Hemos culminado.